Hola, ¿qué tal? Soy Dinero Alarcón, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenario de Aragua, y en esta oportunidad tengo el placer de hablarles sobre la economía política. Antes de empezar, la economía política estudia la interacción entre la economía y la política para comprender cómo se toman las decisiones económicas y cómo influyen en la sociedad en todo su conjunto. Ahora bien, la economía política es una disciplina que combina conceptos de la economía y la ciencia política para analizar cómo se distribuyen los recursos, el poder y las riquezas a toda la sociedad. Cabe destacar que cada país u organización eh, dis- aplica de forma distinta este tipo de economía para, como ya le hemos planteado anteriormente, distribuir las riquezas en cada escalón de la sociedad, ya sea por meritocracia o por como lo dictamine el ente gubernamental. ¿Cuál es el propósito fundamental de la economía política? Es comprender cómo se generan, distribuyen y se utilizan los recursos económicos dentro de una sociedad, como ya lo hemos hablado, así como analizar cómo las decisiones políticas y económicas afectan a los diferentes grupos sociales, es decir, clase pobre, media o la clase alta, o en este caso con grandes poder adquisitivo. Por otro lado, tiene como fin evaluar las políticas públicas, pues ella analiza cómo estas políticas gubernamentales afectan en su economía y la sociedad en todo su conjunto, evaluando su eficiencia, equidad y sostenibilidad. Por otro lado, también la economía política busca entender el papel de las instituciones dentro de ella, pues ella estudia cómo estas instituciones influyen en el comportamiento de los agentes económicos, la asignación de recursos y su toma de decisiones. También busca explorar el impacto de las decisiones políticas dentro de la economía, pues ella analiza cómo las decisiones políticas eh, regulan a través de estas los mercados, los impuestos o las políticas monetarias, afectando la actividad económica y a la distribución del ingreso. Además, analiza las estructuras de poder económico, pues investiga cómo se distribuye el poder económico en una sociedad, identificando los actores claves que influyen en las decisiones económicas y políticas de la misma. Por último, la economía política busca estudiar la distribución del ingreso y la riqueza, pues examina cómo se distribuyen los recursos económicos entre los diferentes grupos o estratos sociales, analizando las desigualdades de ingresos y la riqueza y sus implicaciones para la estabilidad de la sociedad. Hablemos de las teorías de la economía. Empecemos por la teoría del desarrollo. La teoría del desarrollo y crecimiento económico es un campo de estudio que se enfoca en comprender los procesos y factores que influyen en el crecimiento económico de los países, así como el desarrollo económico y social a largo plazo. A lo largo de la historia, esta teoría ha evolucionado y se ha enriquecido con diferentes enfoques y corrientes del pensamiento. Por ello, podemos hablar de la teoría clásica, que nos habla de cómo surgieron las primeras teorías de desarrollo a principios del siglo XVIII y en el siglo XIX, con autores como Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx. Estos pensadores se enfocaron en cuestionar la acumulación de capital, la división del trabajo, la distribución del ingreso y el papel del Estado dentro de la economía. Por otro lado, también avanzando más en la historia, hablamos de la teoría neoclásica. En el siglo XX surgieron teorías neoclásicas del crecimiento económico que se centraron en el papel de los mercados, la investigación en capital físico y humano, la tecnología y la competencia como motores del crecimiento económico. Por otro lado, avanzamos a la teoría estructuralista. En contraposición a las teorías anteriormente mencionadas, los enfoques estructuralistas del desarrollo económico se centraron en las desigualdades económicas, la dependencia externa, la industrialización y la redistribución del ingreso como elementos claves para el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Por otro lado, también tenemos la teoría del desarrollo. A partir de la época de 1980, surgieron las teorías de desarrollo sostenible, que integraron consideraciones ambientales, sociales y económicas en el análisis del desarrollo, como antes no se había planteado, pues antes era buscar desarrollar el país sin pensar a lo mejor en otros factores que influían en su desarrollo, como el tema ambiental. Estas teorías buscan promover un crecimiento económico que sea compatible con la conservación del medio ambiente. Llegando a la actualidad,
La teoría del desarrollo y crecimiento económico ha evolucionado hacia enfoques más interdisciplinarios que integran elementos de economía, sociología, política, ecología y se han desarrollado teorías como enfoque de las capacidades de Amarantya Sen, que destaca la importancia de ampliar las oportunidades y libertades de las personas con medida de desarrollo. Acá queremos mostrarle esta tabla de ejemplo donde nos habla de países subdesarrollados y desarrollados. Se considera que los países desarrollados son aquellos que se presentan un alto nivel de desarrollo económico, social y tecnológico y humano, mientras que los países en vía de desarrollo o subdesarrollados son aquellos que se enfrentan a desafíos en términos de pobreza, desigualdad, acceso a los servicios, salud pública y desarrollo económico. En esta tabla podemos observar cómo un país en subdesarrollo pero bueno, en este caso en vías de desarrollo, Haití, seguido por Guatemala, Venezuela, México y USA. Cabe destacar que Estados Unidos y México son países ya en desarrollo. Cabe destacar que Estados Unidos ya pasa a ser una potencia mundial, a diferencia de los países anteriormente mencionados, que su PIB o su Producto Interno Bruto es inferior en comparación al del mismo. Esto fue todo. Muchísimas gracias.